Ya que vimos cómo va a ser el pintado de nuestro mapa, les voy a explicar cómo funciona la función de dibujar. Aquí vamos a crear un return 0 y aquí vamos a hacer la siguiente modificación. Aquí ponemos 150 y esta parte la borramos. Entonces solamente nos va a quedar así. Aquí n nos va a retornar un 0, así que no importa qué valor le pasemos de x, pues siempre va a ser 0. Entonces en esta parte vamos a tener un 0. Lo único que se va a hacer va a ser 1 sobre 2 nos va a dar 0.5 y eso multiplicado por 150 nos va a dar 75. Por lo tanto, float f que está aquí, cuando la llamamos, nos va a retornar siempre 75. Esta función nos va a retornar siempre 75. Ahora, si nosotros lo dividimos sobre DH, que es 16, esto nos va a dar un valor de 4.68. Es un valor es un valor con decimales, pero como le estamos diciendo que lo iguale a una variable que es entera, simplemente nos va a tomar el valor de 4. Por lo tanto, j-inicio es igual a 4. Lo que hace el segundo for es declaramos a j y lo evaluamos a j-inicio, que tiene el valor de 4, y hacemos que j sea mayor de 0 y lo vamos decrementando, o sea que va a agarrar 4, 3, 2, 1 y 0. Aquí lo único que hacemos es convertir los valores a enteros y pasárselos a nuestra función que nos va a pintar TracePoint en las posiciones 0,1, que son las de y, que son las de y las de j, que son las de x. Y así les decimos que nos imprima unas os. Si se dan cuenta es 0, 1, 2, 3 y aquí 4. Pero esta no se pinta no por la siguiente función, pero es para que me entiendan cómo funciona esta función dibujar. Esta función no lo toma desde, o sea, se puede decir que invierte los valores, empieza desde abajo hacia arriba en vez de arriba hacia abajo, por lo tanto no los muestra en la parte inferior. Cuando acaba de pintar las os, lo que hace a continuación es, en esa posición en y, nos va a imprimir el asterisco, que es esta, entonces lo pone por encima, como esta parte está después de la o, entonces después termina imprimiendo el asterisco, digo el del gato, y así es como funciona nuestro mapeado. Todo va a ser inverso. Y eso va a ser nuestra clase mapa. Ahora vamos a crear una siguiente función, una otra clase, la cual denominaré personaje. Y esta función va a ser donde vamos a crear a nuestro personaje del dinosaurio. Vamos a crear un arreglo bidimensional en donde vamos a dibujar a nuestro personaje. Aquí lo copio directamente. Este es los dibujos de mi dinosaurio. Este va a ser el dinosaurio cuando se encuentra normal corriendo, y este va a ser nuestro dinosaurio cuando se agache. Y este es un arreglo de 3, lo cual nos quiere decir que nos va a almacenar dos dibujos y cada uno va a estar en unas dimensiones de 11 por 21, 11 de altura y 21 de ancho. Pero esto nada más lo hago para dibujar a nuestro personaje. Cuando nosotros dibujemos nuestro personaje, lo único que se va a dibujar va a ser los caracteres. Si en este punto, como no hay ningún carácter, esto está en blanco, no se va a dibujar. Todas estas partes que ustedes ven en blanco no se va a dibujar, simplemente se va a dibujar nuestro carácter, y eso nos va a ayudar para crear mejor nuestra hitbox. La hitbox es donde cuando
van a ser las colisiones. Ya que creé mi clase personaje, voy a crear dos funciones. Bueno, primero pongo mis datos privados, mis datos públicos, y ahora sí voy a crear mi función dibujar, la cual me va a servir para dibujar a mi dinosaurio. Y una segunda función, la cual voy a denominar pasar. Pasar 1 porque utilizaré varias. Entonces, ¿qué se va a hacer? En pasar, lo único que vamos a hacer va a ser crear un for anidado. Por cierto, antes de hacer pasar, vamos a crear una estructura, la cual esa estructura va a contener, bueno, si has visto mis videos anteriores, ya sabes que va a contener. Normalmente es la misma estructura que utilizo siempre. En este caso, la voy a crear aquí. La cual denominaré coordenada, en la cual voy a pasar un tipo entero X y un tipo entero Y que nos van a servir para las coordenadas. Y luego voy a crear una segunda estructura denominada pieza, al cual le voy a crear un tipo de dato coordenada que se va a llamar peri, que va a tener 93 espacios, y un tipo char que en este voy a denominar d y que igualmente va a tener 93 espacios. Aquí vamos a almacenar a los caracteres que contiene nuestros dibujos de los dinosaurios. Vamos a pasar lo que almacena nuestro arreglo de 3 dimensiones. Entonces vamos a crear un for, dentro va a estar otro for y dentro va a estar un tercer for. Este for de aquí lo voy a poner como comentario, ya que lo vamos a utilizar, pero para explicarles cómo funciona todavía no lo voy a aplicar. Entonces aquí vamos a crear un if que va a ser igual a 0, donde i debe ser menor a 11 y donde i va de forma creciente. Y aquí mismo creamos un j que va a ser igual a 0, donde j va a ser menor a 21, que son las dimensiones de nuestro dibujo, y donde j va a aumentar. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un if donde llamemos a nuestro arreglo dino, y aquí le voy a poner 0 y aquí le vamos a poner i, j, y esto vamos a ponerlo como si es igual a entonces vamos a copiar este símbolo y vamos a decirle que si dino en esa posición es igual o contiene este símbolo, vamos a hacer que, por cierto que se me olvidaba, debemos de crear un tipo de dato pieza, el cual denominaré car1, y el cual va a tener por el momento dos espacios. Entonces aquí vamos a decir que car1 en 0.peri. Aquí, antes de continuar, vamos a crear un tipo de dato entero, cual denominaré, en este caso q, va a ser igual a 0. Entonces vamos a decir que car1 en su posición 0.peri en la posición q, que actualmente vale 0, va a ser igual a i, j, no, j, i. Entonces le estamos diciendo que car en la posición 0.peri en la posición 0, que es lo que vale q, va a tener el valor de j, i. Y vamos a hacer que car1 en 0.d en la posición q sea igual
a nuestro tipo de dato, bueno, a nuestro carácter. Y ahí está. Entonces, que le estamos diciendo al programa que en esta variable que acabamos de crear, que Peri, que contiene 93 espacios, y de que contiene 93 espacios en la posición 0, va a tener los valores JI, y D va a tener el carácter de este. Y luego hacemos un aumento. Y lo que vamos a hacer a continuación es copiar esto y pegarlo 3 veces. Lo único que vamos a hacer va a ser cambiar el carácter. Va este carácter y copiamos este último carácter. ¿Por qué estos caracteres? Porque son los caracteres que almacena nuestro dinosaurio. Está compuesto de esos 3 caracteres. Entonces, lo único que estamos haciendo es llenar nuestro tipo de dato pieza, que es car1, lo estamos llenando con las posiciones y el carácter que corresponde a nuestro dibujo. Después de esto, car en la posición 0 va a tener todos los valores de posicionamiento de nuestros caracteres y el carácter en sí. Y esa es nuestra función pasar. Ahora, a nuestra función dibujar, le vamos a pasar esto, le vamos a pasar a plano. Entonces, aquí lo copiamos. Y lo que vamos a hacer aquí dentro de nuestra función dibujar de nuestra clase personaje va a ser crear un for donde i sea igual a 0, donde i sea menor a 93 e i sea, vaya en aumento. Y aquí lo único que vamos a actualizar va a ser lo siguiente. Por cierto, tenemos que crear una variable p que contenga 2 espacios y vamos a llamar a nuestra función convertir, a la cual le vamos a pasar a p, le vamos a pasar a x y le vamos a pasar a y. Y aquí vamos a declarar a x y vamos a declarar a y. Y por último vamos a hacer que p en su espacio 1 aumente. Ahora lo único que vamos a hacer va a ser llamar a nuestra función ThreadPoint y le vamos a pasar los caracteres a imprimir. En este caso, donde lo va a imprimir en plano, va a ser, vamos a pasar a p en su posición 0 más car1 en su posición 0 punto peri en su posición y punto x. Ahora vamos a pasarle a p en su posición 1 más a car1 en su posición 0 punto peri en su posición y punto y. Y por último le vamos a pasar el carácter a imprimir, en este caso es car 0 punto d en su posición y. Y ya está nuestra función de pintado. Y esta es nuestra función dibujar. Nuestra función dibujar nos crea un AP que almacena 2 espacios, la cual lo vamos a utilizar para pasar los datos en convertir. Ahorita X y Y los vamos a inicializar. Entonces estos datos ahorita se los vamos a pasar. Entonces el dato en Y le vamos a hacer un aumento en 1. Y lo único que vamos a hacer va a ser dibujar. ¿Y dónde lo vamos a dibujar? En plano, en la posición de en X, que es P0, y la posición en Y, que es P1. Pero eso le vamos a hacer un aumento en los valores que tenemos almacenados de car1 de nuestro dibujo.
y por último imprimimos nuestro tipo de dato que corresponde a esas coordenadas. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es crear un constructor personaje, el cual va a tener a X y al cual le vamos a pasar a mapa. O sea, le vamos a pasar la clase mapa y los vamos a inicializar. Aquí vamos a usar constructores. Entonces aquí se me olvidó declarar una nueva variable, la cual se va a llamar mapa. O sea que técnicamente le estamos pasando la clase mapa. Entonces aquí el constructor funciona de esta manera. Esta variable X y esta variable mapa son distintas a estas variables. Son dos variables distintas. Y lo que hace este constructor es que la variable X que estamos declarando en el constructor le estamos diciendo que sea igual a la variable X de la clase personaje y la variable mapa que estamos declarando en el constructor sea igual a la variable mapa. Y aquí estamos utilizando punteros. Para los que no sepan qué es un puntero nos marca la dirección de memoria de un archivo o de un dato. En este caso le estamos diciendo que nos dé la dirección de donde está almacenada la clase mapa. Y aquí vamos a crear lo siguiente. Vamos a decir que y sea igual a mapa en float y aquí le vamos a pasar a x. ¿Qué está haciendo esto? O sea, y va a tener el mismo valor que retorne f. O sea, el valor que aquí retorne, que en este caso es 75, se lo va a pasar a nuestra y. Obviamente también pude haber puesto igual a 75, pero pues esta es una buena forma de también explicar qué es un constructor y un poco de punteros. Ahora vamos a declarar nuestras funciones. Vamos a llamar a nuestra clase personaje y vamos a crear una variable jugador, la cual va a almacenar los datos que en este caso van a ser de X y de mapa. Entonces le vamos a pasar el valor de X, que en este caso quiero que sea 10,0f, que es, o sea, 10 en flotante, y le vamos a pasar a mapa la dirección de mapa. Y ahora vamos aquí, vamos a llamar a jugador.pasar y en esta parte, después de dibujar el mapa, vamos a llamar a jugador.dibujar y le vamos a pasar a plano. Y lo vamos a compilar. Aquí falta punto y coma en las estructuras. Aquí me faltó punto y coma, punto y coma, punto y coma. Y salió. Si se dan cuenta, ya salió nuestro personaje. Nada más que salió de cabeza. O sea, el 0 lo iba a tomar desde abajo hacia arriba. Entonces por eso nuestro personaje salió invertido. Y esos, pero ya se dieron cuenta cómo vamos a dibujar nuestro personaje. Y se dan cuenta, este personaje solo se imprime los caracteres, no nos imprime este espacio en blanco. Entonces eso nos ayuda porque cuando se supongan, o sea, si ponemos algo atrás de nuestro personaje que abarque esta parte, si nosotros imprimíamos completo el arreglo, nos iba a imprimir también estos espacios en blanco. Entonces si poníamos algo atrás de como fondo, lo iba a tapar como un cuadro blanco y eso se ve, la verdad es que eso se ve muy mal y a mí no me gusta. Por eso de esta manera simplemente imprimimos los caracteres justos donde se dibuja nuestro personaje. Ahora aquí, para darle vuelta a nuestro personaje, vamos a crear una nueva variable. Bueno, en esta parte creamos un y, va a ser y aquí lo vamos a decir que y sea igual a 11 menos i. Ahora vamos a compilar.
se me olvidaba. Gran detallito. Aquí hay que cambiar ahí por la Y. Y ahora compilamos nuestro programa. Ya si se dan cuenta ahora nuestro dinosaurio sale de la manera correcta. Lo único que estamos haciendo es que en vez de que inicie desde 0, lo empiece y lo inicie desde en la parte superior que es 11 y lo vaya reduciendo, o sea, lo va almacenando desde 11 hacia 0, o sea, todo es al inverso y así dibujamos nuestro personaje. Y ahora ya por último vamos a desbloquear este for y aquí vamos a crear una variable t que va a ser igual a 0, donde t sea menor que 2 y donde t aumente. Esto se queda absolutamente igual, todo esto se queda igual. Lo único que vamos a hacer es aquí este cambio. Aquí en vez de 0 vamos a poner t, que corresponde a, o sea, para que haga el desplazamiento en el arreglo de 3 posiciones, o sea, primero pase un dinosaurio y luego pase el otro, pero lo va a almacenar en 2 caracteres distintos, o sea, carácter en la posición 0 va a almacenar a nuestro primer dinosaurio, que es este, y carácter en la posición 1 va a almacenar a nuestro segundo dinosaurio. Así que si hacemos este cambio correspondiente, si nosotros copiamos esta parte y lo pegamos, y aquí esto lo voy a comentar para que no se imprima. Y ahora nosotros aquí en vez de poner 93 ponemos 88 y aquí cambiamos a 1. Y ahora lo imprimimos y aquí también quitamos esta parte y lo imprimimos. Híjoles, aquí salió mal, estaba el error, aquí había un 0, entonces esto lo cambia a 1. Y ahora ya me imprime a mi dinosaurio, pero agachado. Y así es como nosotros vamos a dibujar a nuestros personajes. Después vamos a hacer una forma para que dependiendo de la tecla que presionemos, se muestre normal o agachado nuestro personaje. Y de esta manera vamos a dibujar no solo nuestros personajes, sino todos los obstáculos y todo lo que queramos poner en la pantalla.